Una plática sobre diabetes mellitus. Vamos a platicar una pequeña charla sobre esta enfermedad, ¿sí? La diabetes como la hipertensión son enfermedades del grupo crónico degenerativas. Estas son las que se presentan con mayor frecuencia en todo el mundo y por el gran número de pacientes que tenemos se llegó a denominar como pandemia, siendo la segunda causa de muerte en nuestro país. Esta enfermedad, la diabetes, es una enfermedad multifactorial. Incluyen defectos genéticos, incluyen algunos factores de riesgo que no podemos modificar, como la edad, como el tener antecedentes heredofamiliares de diabetes, así como algunos factores ambientales modificables, como es el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, el manejo inadecuado del estrés. Es ahí donde nos debemos nosotros de concentrar para tratar de prevenir que lo vayamos a tener la diabetes o en su defecto, si la carga genética es fuerte, si aún cuidándonos nos podemos llegar a enfermar. De todas maneras, el estar apegados a hábitos saludables de vida nos va a favorecer para tener una diabetes en buen control y sobre todo evitar también las complicaciones, ya que de manera frecuente muchos de nuestros pacientes diabéticos llegan a presentar complicaciones o renales o en su visión o también en sus extremidades inferiores, que por lo regular es lo que casi siempre se afecta, más al afectar la microcirculación, que en ese tenor afecta pues lo que es el corazón y todos los órganos del cuerpo. La diabetes tiene dos tipos. La diabetes tipo 1 insulinodependiente, que es la que se presenta mayor frecuente en la juventud, tiene un componente autoinmune o idiopática. En ocasiones no sabemos por qué a ciencia cierta se desarrolla en los niños, pero en muchas de las ocasiones se llegan a detectar anticuerpos que atacan al propio páncreas, atacan a la producción de insulina, y es ahí donde tenemos la diabetes tipo 1. Su prevalencia es de un 5% de todas las diabetes que tenemos, no es nada más, no es muy frecuente. Sin embargo, la diabetes mellitus tipo 2, esa es la que se va dando de manera progresiva, se da por lo regular arriba de los 45 años y es enmarcada por una producción un defecto progresivo de la producción de insulina o un estado de resistencia a la misma, aunado a los factores ambientales modificables, que nos puede ayudar a disminuir la probabilidad de que aparezca o lo que habíamos comentado, se retrae su aparición o nos ayude con un buen control, ¿sí? De una manera muy sencilla, muy fácil de entender el tema de la diabetes es la insulina que se produce en el páncreas es la que transporta la glucosa que es tomada de los alimentos hacia el interior de los tejidos y hacia el interior de los órganos. Esta glucosa nos sirve como fuente de energía para llevar a cabo todos los procesos de nuestro organismo. Sin embargo, cuando la insulina, que hagan de cuenta, es el carro que va a dirigir, que va a llevar a cabo, que va a llevar la glucosa a nuestros tejidos, cuando esta es producida de manera incorrecta o en una menor cantidad, es cuando se eleva la glucosa en sangre, llamada hiperglucemia, y con el paso del tiempo esta glucosa en sangre provoca sus daños en la microcirculación y de ahí a todos los demás órganos. Entonces, una manera muy sencilla de entender lo que nos pasa con la diabetes es de esta forma, ¿sí? La insulina es quien traslada la glucosa a los tejidos, pero cuando se produce en una menor cantidad o bien con una calidad deficiente, empezamos a tener los problemas de hiperglucemia en la sangre, que posteriormente va a dañar la microcirculación y por ende a los organismos. Los síntomas más frecuentes en la diabetes siempre son las 3 Ps: poliuria, que significa aumento en la frecuencia de ir a orinar; nicturia, son pacientes que se despiertan en la noche para ir a orinar; polifagia, siempre tienen hambre; y polidipsia, tienen sed, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que están comiendo, se les empieza a ver una pérdida de peso y la sensación de cansancio y agotamiento. Estos síntomas son los que nos están alertando de una manera
muy importante para ir a hacernos las pruebas y los estudios, los estudios de laboratorio para ver qué es lo que nos está pasando. El diagnóstico, la glucosa en ayuno es normal abajo de 100, riesgo alto de 100 a 125 y diabetes más de 125, ¿sí? En el momento en el que tenemos un riesgo alto ya nos está avisando que estamos teniendo resistencia a la insulina, estamos teniendo un problema por ahí que debemos de atacar. ¿Cómo se debe de atacar? Con hábitos saludables de vida, ¿sí? Otro también de los estudios que se están empleando es la hemoglobina glicosilada. Esta hemoglobina es normal en 5.5 con un riesgo de 5.5 a 6.4 y diabetes arriba de 6.5. Y para los diabéticos ya confirmados, la hemoglobina glicosilada, la hemoglobina glicosilada abajo de 7 nos habla de un buen control en su tratamiento, en su manejo, ¿sí? Este, los, cuando empezamos a tener nosotros una glucosa en ayuna con un riesgo de 100 a 125, yo creo que y con antecedentes de, de familiares diabéticos, además por el hecho de ser latinos, tenemos una mayor tendencia ya propiamente genética hacia la diabetes. Entonces, yo creo que para todos los mexicanos es de suma importancia el tener cuidado con esta enfermedad, ya que por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia genética, tenemos ya una tendencia a padecerla. Por eso en la mayoría de nuestros hogares hay algún diabético o si no está en nuestra casa, es muy cercano. El tratamiento farmacológico, no me voy a detener mucho en él, solamente puedo comentar que, bueno, los fármacos, algunos actúan aumentando el consumo de glucosa en los músculos, como es la metformina, por lo cual la convierte en un medicamento muy noble para utilizarlo, ya que no nos provoca que la glucosa se nos baje de más, puesto que no altera de ninguna manera la producción de insulina, no altera la producción ni aumenta ni disminuye la producción de insulina que se genera en el páncreas y solamente aumenta el consumo de la glucosa en los músculos. Eso ha provocado que ese medicamento en especial, por su nobleza, muchos lo quieran utilizar para bajar de peso. Es un error. Ese medicamento ha mostrado que baja de peso en los pacientes que tienen ya un proceso de resistencia a la insulina, porque mejora ese transporte de glucosa a la sangre y por ende ha ayudado a bajar de peso. Subrayo y por eso toqué este en especial, porque hay muchas personas que lo utilizan para bajar de peso. No es lo correcto y no a todos les va a funcionar. Ese es un efecto secundario, por así llamarlo, del medicamento cuando la persona ya está presentando una resistencia a insulina y no fue creado para eso. Los otros medicamentos como la glibenclamida, que es lo de lo más frecuente que se da en instituciones públicas, tienen otros componentes. Y la insulina, ¿sí? Pues, perdón, más que otros componentes, otro mecanismo de acción. Y el tema de las insulinas, mucha gente le tiene miedo a la insulina, pero como lo mencioné hace un momento, la insulina la produce el cuerpo, entonces no hay nada que temerle. Hay el mito de que la insulina me va a dejar ciego, la insulina me va a causar alteraciones en el organismo. No, la diabetes mal controlada es la que provocó la ceguera. La diabetes con una glucosa elevada en sangre que no nos cuidamos, de los problemas con nuestra visión y los problemas con nuestros pies, las heridas que pueden hacerse úlceras y pueden terminar en situaciones más graves. Entonces, no es la insulina. De hecho, más bien lo que ocurrió es que cuando se dio la insulina, el daño ya estaba muy avanzado, pero de ninguna manera las insulinas causan daño.
Las insulinas hay de diferentes tipos que parten más que nada de el tiempo para actuar y la duración de las mismas. Las insulinas de acción rápida actúan en 15 minutos, pero tienen una vida, un efecto de aproximadamente 4 horas. Las insulinas intermedias tardan 1 o 2 horas en actuar, pero pueden actuar hasta 6, 8, 12 horas y las insulinas que son prolongadas, que pueden durar las 24 horas. Las combinaciones de estas por sus médicos tratantes no es muy frecuente. Hay ocasiones que se utilizan las insulinas rápidas antes de los alimentos, pero de fondo de base tienen una insulina prolongada. Cada paciente es diferente, cada paciente debe de tener su propio esquema de tratamiento, por lo cual en eso no ahondamos más que lo que es un poquito el concepto general. El tratamiento no farmacológico, ese es importante, ¿sí? Del ejercicio es recomendable 160 minutos a la semana de ejercicio moderado. Prácticamente se traduce en 3 veces a la semana, ¿sí? En ejercicio moderado, bueno, pues son las personas que ya están realizando actividad física, que pueden ir que lo practican en algún área deportiva, pero para aquellas personas que no practican ejercicio de manera frecuente o que no lo han realizado, las caminatas lentas pero duraderas con un braceo extendido ayuda mucho. El braceo extendido ayuda a que la persona queme más calorías, por ende también quema más glucosa, ¿sí? Las caminatas lentas ayudan a evitar daños en nuestras articulaciones. Como lo había comentado cuando vimos obesidad, es importante que tengan la asesoría y la verificación de un médico, ya que cada paciente es diferente y hay que revisar que no tengan algunas lesiones que en lugar de ayudarles cuando se pongan a hacer ejercicio, se vayan a lastimar. Si no pueden realizar caminatas, sí pueden hacer ejercicios sentados al hacer movimientos con sus brazos. Cada persona es diferente, pero es vital y es esencial que sí practiquemos el ejercicio. Nuestra dieta, recuerden, las dietas altas en hidrocarburos o carbohidratos, aparte de provocarnos calorías y provocarnos lo que llamamos las calorías vacías, también nos aumentan la glucosa en la sangre. Entonces el pan blanco, los panes, por supuesto, lo que son dulces, lo que son refrescos, pues sean completamente prohibidos. Es recomendable aumentar la fibra en nuestros alimentos para todos los diabéticos y también el aspecto de, bueno, balancear los grupos de alimentos del plato del buen comer. Dietas, el famoso jugo verde, ¿nos ayuda? Sí, sí nos ayuda. Estamos hablando de que tiene componentes antioxidantes y que tiene componentes bajos en índice glucémico, lo cual nos ayuda a activar nuestro organismo y nos ayuda a que se empiece a trabajar el quemar, el utilizar la glucosa en nuestro cuerpo. De ninguna manera sustituye el tratamiento médico. Recuerden, la dieta, inclusive por ahí Hipócrates mencionaba que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Las dietas son importantes para el beneficio de todo nuestro organismo. Y los jugos verdes que se han hecho muy famosos entre los pacientes diabéticos, sí son buenos, pero no sustituyen para nada ni el ejercicio, ni mucho menos el tratamiento farmacológico, para que no vayamos a cometer ese error. El manejo psicológico es muy importante porque primero, cuando un paciente es diagnosticado diabético, primero no la cree y no quiere cambiar sus hábitos de vida. Sigue echándose su refresco de vez en cuando. Él cree que porque antes se tomaba 1 litro y ahora se toma medio litro está bien. No, no es cierto. El aspecto de aceptar un diagnóstico de una enfermedad que te va a acompañar durante toda tu vida y que además es una enfermedad que puede causar tu muerte, no es fácil de aceptar para nadie, pero también hay una situación muy particular y que debemos de valorar y entender todos. Si tenemos un paciente diabético en casa, muy probablemente en nuestra casa podamos desarrollar más pacientes diabéticos, porque estamos hablando de que ese paciente diabético
tuvo una alimentación que no fue la adecuada, o bien tuvo estilos de vida que no fueron los adecuados y que se barre más aparte una carga genética que también pudo haber tenido, ¿verdad? Definitivamente, no es únicamente los aspectos modificables de vida, también tenemos los genéticos. Pero si en una casa ya tenemos un diabético, entonces tenemos que revisar o hacer conciencia en los demás integrantes de la familia que pueden desarrollarla también en un futuro. Entonces es importante que se reeduque la persona que cocina, ya sea el hijo, la hija, la señora, o que contraten a alguien, la esposa, el esposo, quien sea, pero quien se encargue de realizar los alimentos en casa, se tiene que reeducar porque a lo mejor está cocinando con mucho aceite, está cocinando con mucha sal, está cocinando o están dando de comer productos de manera frecuente, azúcares. Es importante que cuando tenemos un paciente diabético en casa, revisemos los hábitos de vida de nuestra familia. Es importante que si un diabético empieza a cuidarse, se cuida toda la familia, le hacemos un bien a toda la familia y le ayudamos al paciente diabético, porque no es muy difícil que le pongas un plato con lechuga, que la lechuga es rica, pero no puedes poner un plato con lechuga con dos, tres verduras y al lado le pones, no sé, comida rápida, el que a ustedes les guste mucho, que es muy dañina, ¿no? Una hamburguesa, un pollo, para no dar nombres comerciales, pero pues no es lo mismo. Y el paciente diabético le cuesta más trabajo aceptar su enfermedad, como le cuesta más trabajo el apegarse a cambios en sus hábitos de vida. Entonces, por eso también puse el dato de manejo psicológico. El autocuidado, es importante la educación en el diabético. Tiene que saber cómo checarse la glucosa, tiene que saber que si se siente mal al checarse la glucosa y la tiene abajo de 70, si la tiene abajo de 60, 50, es un paciente que está en peligro, es un paciente que tiene una hipoglucemia. Por ende, él tiene que saber qué va a hacer, ¿sí? Si se nos baja la glucosa, lo mejor es tomar jugo de naranja, media taza, una taza de jugo de naranja, y con eso en un lapso de 15 minutos, 20 minutos, la glucosa se empieza a levantar, ¿sí? Por lo regular levanta unos 20 miligramos sobre el litro del valor, ¿sí? Los dulces también nos sirven para una hipoglucemia, sí, o lógicamente confirmando con nuestro glucómetro que estamos con la glucosa baja, nada más que siempre es más recomendable el aspecto líquido, es más fácil de absorberse. En una emergencia que me digan, no, pues ¿dónde saco una naranja? Pues bueno, es permitido la famosa Coca-Cola, ¿no? Para subir la glucosa en caso de una emergencia, pero es importante que el paciente sepa que si está por abajo de 60 debe de tomarse un jugo de naranja, que si está elevado tiene que salir a caminar, tiene que implementar una dieta más estricta con verduras, que todas las verduras tienen un índice glucémico bajo. Es importante que se sepa manejar, ¿sí? Sobre todo con la diabetes tipo 1, con los niños, que ellos dependen completamente de la insulina que se les aplica. Cuando acuden a campamentos o en las casas, es importante que nos enseñemos a tener el control. En ocasiones con tomas a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Ese es un horario en el que los diabéticos insulinodependientes tienden a tener hipoglucemias. Entonces, cuando hay campamentos de niños, siempre a las 3 de la mañana, los responsables que saben sobre este tema les dan una despertada y una pequeña picadita para ver cómo está su glucosa, ¿sí? ¿Por qué hice mención de esto? Para tener un contexto general de lo importante que es que haya una educación en el paciente diabético, ¿sí? Esto se consigue mediante un manejo psicológico y un manejo por su médico
por su médico general, por su médico familiar, ¿sí? El fumar causa alteraciones en la microcirculación. Entonces, si fumamos, más aparte somos diabéticos y más aparte nos acompaña la hipertensión, que muchas de las ocasiones, en gran medida, la diabetes viene acompañada de la hipertensión, pues de verdad que estamos generando una bomba de tiempo para un posible infarto o un problema vascular cerebral, ¿sí? Y nuevamente hacer énfasis en la educación a la familia. Entonces, como pueden ver, la diabetes es todo un tema de un estilo de vida, no es un tema farmacológico. Creo que los fármacos hacen su función, pero no van a poder detenerla si no se hace si no se hacen los cambios en los estilos de vida. Entonces, es vital que practiquen el ejercicio. Si nuestra condición física no permite lo que es el ejercicio moderado, el ejercicio intenso, realizamos caminatas, caminatas lentas pero duraderas con un brazo extendido, como está especificado ahí. Esas caminatas pueden empezar el primer día 30 minutos y cada 4 días aumentar 5 minutos más hasta que lleguemos a tener nuestra hora, una hora de salir a caminar con brazo extendido. Si pueden hacer más, qué bueno, ¿sí? Pero lógicamente van por un proceso poco a poco, no hay que hacerlo de otra forma. La hipertensión arterial, de igual manera, es un padecimiento multifactorial y con interacción de factores de riesgos ambientales. Por eso también es prácticamente los cuidados de la hipertensión, los cuidados de la diabetes son, en cuanto a hábitos de vida, son los mismos. Por eso fue por lo que decidimos también mencionarla, ¿sí? En esta presentación. Para los procesos que controlan la presión arterial, in- este, incluyen todos aquellos que influyen en el gasto cardíaco, o sea, el volumen de eyección, cuánta sangre es la que está bombeando el corazón, la frecuencia cardíaca, qué tan frecuente es, ¿sí? Y la resistencia que las arterias, las venas están poniendo para, para que fluya para que fluya la sangre. Estos componentes son los que nos dan la presión, ¿sí? Entonces la presión puede elevarse o por algún problema de frecuencia cardíaca o bien por un problema en la resistencia vascular periférica. La gran mayoría siempre es resistencia vascular periférica. Y los valores que tenemos prácticamente como hipertensión son de 140 para arriba. En lo que es sistólico, arriba de 90, ¿sí? En la diastólica. Esos son los valores que prácticamente ya nos hablan de una hipertensión. Los valores acaban de cambiar hace poco. Hace poco considerábamos la hipertensión cuando ya lo teníamos arriba de 120 y arriba de 90. Esta información ha cambiado hace poco, hace un par de años, en donde ya consideramos un nuevo nivel, que es la prehipertensión, la hipotensión menor de 80 sobre 60, lo normal es de 80 a 120 o de 60 a 80 en la diastólica, y cuando se nos sube 10 milímetros de mercurio más, estamos hablando de una presión normal alta, que así se le denomina, o prehipertensión, que todavía hay algunos autores que están en contra de ese término, y posteriormente ya empezamos con hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, crisis hipertensivas. La crisis hipertensiva, que estamos hablando de zumbidos, dolor de cabeza y mareos, es importante que la atendamos rápido. Ya está más que comprobado que cuando tenemos una crisis hipertensiva, su manejo debe de darse en un lapso de 4 horas. Tiene que darse vigilado por un médico y tiene que darse en una unidad de urgencias. O si, ya que bajar la presión rápida también condiciona el riesgo para otras situaciones en nuestro organismo. Entonces, hay que saber cómo actuar, no hay que asustarnos, no hay que preocuparnos. Y quiero presentarles un poquito también el resultado de Ensanud 2018-2019 aquí en Michoacán. Nuestros escolares de 10 a 14 años pasan
El 51% de ellos más de 2 horas al día frente a una pantalla. La verdad es que, bueno, ahí nos estamos refiriendo no tanto a las pantallas por estar trabajando, sino se refieren más a los celulares o bien los juegos de video o las tabletas. Y en lo que es 2 horas, pues bueno, ¿no? De una forma u otra estamos hablando de tal vez no tan alarmante, pero la prevalencia de actividad física, aquí sí tenemos un problema de verdad alarmante, ¿sí? Tenemos que tratar de que nuestros niños empiecen a jugar otra vez, que empiecen a correr, que practiquen deportes, porque la prevalencia de actividad física sí la traemos muy bajita, ¿sí? La comparación en cuanto a nutrición del 2012 al 2018, como pueden ver, el tema desnutrición no cambió, el tema sobrepeso sí cambia. En el 2012 había un mayor sobrepeso que en el 2018, pero ojo, no fue un éxito, al contrario, es un fracaso, porque la obesidad aumentó, ¿sí? Entonces, la obesidad del 2012 era menor a la obesidad presentada en el 2018. Por eso fue por lo que bajó el sobrepeso del 2012, porque se convirtió en obesidad. Entonces, traemos una tendencia negativa que nos va a afectar en nuestro desarrollo. Y a nivel Michoacán, estamos en el lugar 20 nacional de lo que son los diagnósticos de hipertensión y los diagnósticos de diabetes. Como pueden ver, hay un incremento en hipertensión y diabetes del 2012 al 2018. Entonces, esto nos está hablando de los estilos de vida que llevamos. Entonces, es importante que pongamos especial atención a nuestra alimentación, que estemos incluyendo lo que son las verduras, lo que son las frutas en nuestros alimentos y sustituir la comida rápida, que por el estilo de vida que llevamos es más fácil. Como de igual manera el propio estilo de vida también nos está llevando a no practicar deportes. Los celulares han sido una herramienta valiosísima, pero también provocó que aumentáramos nuestra productividad, pero que también nos encadenáramos más al trabajo, ¿sí? Yo no soy quien para decirles cuánto tiempo trabajan y cuánto no. Lo único que sí les puedo, lo único es que sí, como médico, les debo de pedir que den un espacio para que se salgan a caminar, a andar en bicicleta, a trotar, a correr. Quien tenga posibilidad de ir a un gimnasio, a un centro de deportes, adelante. Es vital, es necesario que nuevamente nos apeguemos a estilos de vida saludables. Esto nos ayuda también en el manejo con el estrés, ¿sí? Bueno, sin ahondar más, de parte de su servidor sería toda la presentación. Quedo a sus órdenes. Doctor, muchas gracias por tan buena información y bueno, creo que esta información que nos ha socializado nos invita a reeducarnos, a pensar en qué tipo de estilo de vida tenemos, ¿no? Si somos sedentarios, si somos activos, el tipo de nutrición que estamos llevando a la práctica, también cómo la pandemia nos ha limitado en nuestros espacios, ¿no? Nos mantuvo encerrados mucho tiempo y creo que todo esto limitó nuestros estilos de vida. Definitivamente que en lo personal y como educadora o como maestra es súper importante conocer por lo menos los índices, cómo ha aumentado, cómo ha cambiado, pero sobre todo qué responsabilidad tenemos en las escuelas, en los espacios donde nos toca trabajar, ¿no? Pues le agradecemos, doctor, y bueno, pues vamos a continuar con estas conferencias de interés para todos. Y yo creo que abrimos una ronda de preguntas. Lupita, unas 3 preguntas, ¿cómo ven? Ay, perdón, tenía desactivado el micrófono.
Bueno, Sí, a sus órdenes. Y yo lo que habíamos comentado ya es el próximo tema, hablar de obesidad infantil, pero lo daría una nutrióloga. De hecho, me imagino va a ser la nutrióloga del Hospital Infantil, para continuar alimentándonos de información que nos pueda ser útil en nuestra vida cotidiana. Y aquí estamos a sus órdenes. Si hay alguna pregunta por parte de los asistentes, adelante. Quedó todo muy claro, no se entendió una de dos, ¿verdad? Pero bueno, la finalidad sí te fue tratar de hacer esto lo más digerible posible. ya acá ya se escucha. Pues si no hay una pregunta, Lupita. Bueno, entonces, pues por mi parte sería todo. Pues muchas gracias, doctor. Queremos agradecerle nuevamente pues que haya estado aquí con nosotros y me da mucho gusto que ya esté mejor de salud. Y muchas gracias, ya me tocó el aislamiento. Me fue Sí, bien. pues, pero qué Eh, bueno que ya lo tenemos aquí de vuelta. sí, muchas gracias. Pues Seguimos en gracias a todos. comunicación. Gracias a Gracias, todos. quedo a sus órdenes. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Hasta luego.